Bienvenidos a Consultorio Doctor Música, un espacio donde analizamos de qué está hecha la música de cada invitado, de qué está hecha sus influencias, la música que lo marcó y un poco a través de la música de qué está hecho el invitado, sus emociones, sus sentimientos y su obra. Hoy nos visita Lisandro Aristimuño, estoy muy contento y es muy especial para mí porque si hay un artista contemporáneo, para mí es Lisandro, en el sentido que inclusive hoy hablábamos que nacimos con pocos días de diferencia, pero sobre todo que yo tuve como un poco el privilegio de ser testigo de todo el desarrollo de su obra, que es muy lindo cuando un artista uno puede escuchar en tiempo real, desde el primer disco que salió hasta el último. Y para mí es un poco la voz de mi generación, en muchos sentidos. En el sentido bueno de la voz, como su virtuosismo vocal y su manera de cantar y su expresión, que creo que nos quedó un poco tatuada a todos y se transformó en parte de una continuidad de nuestra cultura, de canción argentina. Por otro lado, que tiene algo muy lindo, que tiene múltiples influencias a las que uno nunca le podría encontrar las costuras. Entonces uno siente que le puede gustar desde Radiohead hasta Charlie, hasta Fito, pero justamente para mí la identidad de un artista tiene que ver con que no hay cosas que son referenciales y eso hace a que tenga realmente un peso y una identidad propia en su música. Y por otro lado, un gran combinador, me parece, para llegar a esa estética personal, no solo de influencia, sino también de lo electrónico, de lo acústico, y siempre adelante con lo suyo, siempre adelante con su idea sobre la música, con su estética, con su impronta sostenida, creo yo, desde el primer álbum hasta hoy, obviamente con toda la evolución y los cambios. Así que estoy muy contento de que estés. Es un placer enorme que estés acá, estudiar un poco tu música y ver la riqueza que tiene. Así que gracias por estar. Muchas gracias, un placer venir, Darío, gracias. Y gracias por las palabras, buenísimo. Bueno, ¿cómo empezó todo? Me gustaría saber, de ese niño que tampoco estaba en Buenos Aires, y cuáles son las primeras cosas que te acordás por ahí que te marcaron desde, no sé, una canción que te quedó, algo donde la música empezó a ser parte importante para vos. Sí, es larga la historia porque arranqué muy chico, vinculado con la música porque mi viejo es músico y es director de teatro, dramaturgo, mi madre es actriz, entonces no tengo una edad exacta en la que arranqué, sino que mi casa era un centro cultural, ¿viste? Claro. Estaba llena de instrumentos y de máscaras y de vestuarios, así, ¿no? Así que lo primero que recuerdo es haber tocado junto con mi padre, que él tenía una banda de folclore latinoamericano muy buena. Y nada, ensayaban en casa justo también. O sea, el living era estudio, también era sala de estudios, que se corría a la mesa donde comíamos y ensayaba ahí. Y eso, no sé, yo tenía 6 años, 7. Y bueno. Y en un momento a mi viejo le faltó un bajista en su banda, en su formación, que se fue o no sé qué pasó. Y me dijo, aprende a tocar el bajo. Yo dije, bueno, o sea, para mí sería un honor, ¿viste? Claro. Era como acompañarlo a él y esa música que me encantaba también, ¿no? Yo, muy chiquito, ya admirando profundamente lo que estaban haciendo y para mí era como ver a alguien, qué sé yo, estar jugando en el living y disfrutándolo, ver a mi viejo de esa manera también, ¿viste? Sonriendo y tomando mate y bueno, y escuchando música y haciendo música. Para mí era como el momento, cuando había ensayo en casa era como una alegría, ¿viste? Porque la casa cambiaba rotundamente de todo, de energía y de amor y de música. Imagínate, ¿no? Todo el living sonando directamente. Un bombo legüero, charango, quenas, nada, eran como 7 integrantes, ¿viste? Y bueno, nada, fui aprendiendo así. Yo me acuerdo que me sentaba en un rinconcito, ¿viste? Mi viejo siempre me decía, silencio, ¿viste? No hagan quilombo, si quieren estar en el ensayo. Nada, todos se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y de ahí aprendí también el profesionalismo y también esto de ensayar y de que sea, ¿no? Que las horas que estés sean productivas, ¿no? De ahí también me quedó eso, ¿no? Yo fui aprendiendo todo.
Era como una esponjita que andaba por ahí, ¿viste? En los rincones y en las esquinas. Mirá qué loco, porque yo no sabía nada de todo esto, Sí. pero siempre lo imaginé un poco porque siempre tuviste como tu sello, eso, como muy del oficio del profesionalismo, Sí. que yo lo veo mucho, después con los años me fui dando cuenta que los hijos de músicos, Sí. como Lucas Martí, Sí. como M, Mariela, cómo se nota, porque yo, imagínate, papá contador, mamá abogada, o sea, yo del oficio no entendía nada, yo estudiaba música, bueno, hay que estudiar, pero el tema de cómo tenían ya absorbido, de hecho, yo nunca me voy a olvidar, esto nunca lo hablamos, pero ¿te acordás ese disco Por Algo Será? Que fuimos a tocar Sí. a la ex Sí. ESMA. Totalmente, sí, me acuerdo. Y me acuerdo mucho que vos caíste como con tu set. Sí. Y en ese momento era, digamos, la media era bastante hipona, caer con una guitarra, todo. Y en esas cosas yo siempre destaqué mucho que te veía y decía, ah, qué groso, ¿viste? O sea, el tipo no es porque va a un lugar X, Vaya con menos. sacrifica como el oficio y sobre todo lo que quiere mostrar, lo que quiere presentar. Que creo que es algo que ahora que me lo decís lo entiendo mejor, porque... Claro, sí, sí, nosotros, o sea, obviamente mi viejo underground total, ¿no? O sea, pero él siempre junto con mi mamá y con sus compañeros de teatro y de música, siempre me enseñó que si uno no se cuida a uno y no se profesionaliza a uno y no es prolijo, en el buen sentido de la palabra, nadie te lo va a dar, ¿no? Es como algo que tiene que salir de vos. La puntualidad, ¿no? Todo con respecto a creer en vos y en lo que estás haciendo, más que nada, ¿no? Y eso, sí, lo aprendí desde muy chico. Incluso antes de tocar un instrumento. O sea, yo ya tenía esa personalidad de intentar ser original también y buscar mis cosas y encontrar mi lugar. Y eso inconscientemente mi viejo me lo enseñó porque él es así también. Entonces, viste que a veces no es una enseñanza como de profesor, sino como es tu papá que hace eso y vos lo mirás, ¿viste? Es como una influencia, ¿no? Sí, sí, que un poco aprendemos todo así. Claro. Viste que ellos siempre insisten en esto del morbo del plagio a veces, ¿viste? Y en realidad, Claro. igual que Claro. nuestras hijas usan el Sí, tenedor bueno. parecido a nosotros, o viste, o comen apurada porque vos comés apurado, y cuando decís come más lento, decís, bueno, come más lento vos. O la ropa está tirada en la pieza y después vos mirás tu pieza y está Claro. igual, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué la estoy retando? Bueno, claro, lo peor sería acusarlas de plagio. Ese para mí es el absurdo, ¿entendés? Decir, che, me está plagiando, o sea, está haciendo lo mismo que yo. No, bueno, con la música pasa. Pero escúchame, y el Lisandro creador. Y claro, después de volviendo un todo poco eso, a esos años, bueno, yo ahí empecé a agarrar el bajo y empecé como a aprender de oído. Todo lo que aprendí a tocar fue así de... Nadie me enseñó, digamos. No tuve a alguien que me haya enseñado, ni siquiera mi viejo. Mi viejo lo que hacía era, ahí está el bajo y el equipo se prende así. Yo me voy a trabajar. Era como... bueno. Y yo me quedaba a las siestas dándole al bajo, pero sin saber absolutamente nada, solo de oído y sacando de oído las bases y las canciones. Y empecé como bajista. Mi primer instrumento fue el bajo, en realidad. Es un instrumento que quiero mucho y que admiro mucho a los bajistas también. Y tengo bajos también. Y nada, soy un fan del bajo. Y en las canciones y en la música también. Es como que le presto mucha atención a las líneas de bajo. Bueno, yo prestando atención a tu música tiene mucha importancia. Es como después por ahí nos vamos a meter más en tu obra, pero está siempre, o sea, nunca hay un bajo en un tema tuyo como al azar. Sí, sí, no sí. es un bajo de ocasión. Siempre Sí, hay sí, como un diseño, como algo que está pensado, está total, armado. sí, le presto mucha atención a eso. Es algo que me apasiona, el sonido del bajo, el bajo en sí, y lo que el bajo produce en las canciones, ¿no? Me parece uno de los instrumentos más importantes a la hora de hacer una canción. Y bueno, en mis discos, en la mayoría de los discos, grabé el bajo yo, y después tuve el honor de tener a Mariano Domínguez de bajista también. Sí, gran bajista. En 3 discos. Mirá. Y después en muchos grabé yo el bajo, porque me gustaba meterme en ese papel también. Qué bueno. Uh-huh. Escuchame, y de ahí de empezar a tocar un instrumento, meterte con el universo de tu viejo, ahí me decías que bastante folclore. Sí. ¿No hay una canción que te quedó de ese momento como esta me rebotaba? ¿O de cuando eras chiquito? Hay una bocha. ¿Cuáles? Una bocha. ¿Qué canciones? Mi viejo hacía toda la banda de mi viejo se llamaba Contrapunto.
Y hacían mucho folclore latinoamericano, o sea, en lo que significa la palabra, ¿no? Folclore chileno, uruguayo, peruano, colombiano, boliviano, argentino, por supuesto. Así que yo aprendí toda esa cuna. Y bueno, que todas las canciones que tengo así marcadas tienen que ver con eso, también con por ahí toda la trova cubana, Pablo Milanés, Silvio. Ah, claro. Y después, bueno, todas las canciones que hacían, no tenían muchos temas propios, hacían más que nada, interpretaban canciones, ¿no? Del folclore latinoamericano en general. Y bueno, tengo recuerdo de, qué sé yo, bandas como Inti Illimani de Chile. Claro. Bueno, mucho Mercedes Sosa, mucho Raúl Carnota, Peteco Carabajal, todos autores, ¿no? Que a mi viejo le encantaban y a la banda les encantaban y hacían cover o interpretaban, mejor dicho, porque covers es medio rara esa palabra, pero... Y todas esas canciones fueron cuna mía, ¿viste? O sea, bueno, León Gieco, cuando León hizo De Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Ese disco tan importante para nuestro país, que recorrió de Ushuaia a La Quiaca y fue a todas las escuelas y a todos los lugares culturales y a todos los artistas del país. Junto también con Leda Valladares, Sí, ¿viste? sí, Que sí, también otra fenómena, maestra. Sí, maestra total, y que además era como más musicóloga, Claro, también recopilaba eso. toda la Bueno, información. todo Aparte de eso- eso, tiene es como un tesoro cultural, digo, más allá de Absolutamente. gira, disco, todo, es como un tesoro de reunir esas cosas que yo a veces pienso mucho en las cosas que no hubieran existido. Como también cuando estuvo acá Lito Nevia, que charlábamos, por ahí si Lito no ponía melopea y hacía grabar un montón de Claro, artistas, claro. son como tesoros de nuestra cultura que si alguien no los recopila, si alguien no les da lugar, no hace como esa gesta, no están, no existirían. Sí, a mí todo eso, bueno, es una escuela, ¿no? Eso es lo que vos dijiste, para mí eso es el Manuel Capeluz, todo eso, ¿viste? Es como, Qué lindo. claro. Y bueno, después también, sigo hablando de mi viejo porque en la primera etapa mi viejo fue muy importante, ¿viste? En lo musical. Y no solo en lo musical, porque también en el teatro también hizo que yo tenga muchas influencias del teatro. Aunque no haya actuado nunca, jamás, y no me atrevería por respeto y por demás de cosas que me parecen como inalcanzables. Claro, yo casi que te interrumpo en un momento que te dije lo de las máscaras no se te dio y todo eso, porque no sos Claro. tampoco un volado por el lado No, pero vos sabés que de- la primera vez que subí a un escenario ya corporalmente ya sabía dónde estaba, ¿viste? Y ya tenías la máscara adentro. yo ya creo que tenías- eso lo tomé de ahí también, ¿no? Claro. De ver cómo movían el cuerpo, Claro. las respiraciones, la forma de usar la voz. El uso de la voz en el teatro también es súper importante como un Claro. cantante, ¿no? La proyección. Y exacto. Sí. Y eso también fue escuela, ¿viste? También. Entonces por eso digo que salí un poco del teatro y de la música folclórica, si se puede decir. Esa fue la primera parte mía. Ya después de adolescente, bueno, ya ahí me empecé a revolucionar y a revelar. Y bueno, ya escuchaba cosas que se escuchaban de la época. Y bueno, y empezó todo a entrar en mí, todo el rock nacional argentino. Y bueno, ya ahí me hice mi propia banda de covers y de música de rock nacional, rock argentino. Y empecé aproximadamente 13 años, 12, 13 años, ya tenía mi banda y tocábamos en bares de Vietnam. O sea que imagínate, los fines de semana era tocar. Qué groso. Así que sí. Y aparte tenés algo muy lindo que como que nunca perdiste para mí la frescura y la pasión por las canciones de todos. Como Sí. que es normal encontrar en tu Instagram o en algún lado, Sí. ni que hablar colaborando y tocando con otros, pero también esa frescura de no quedarte después de tantos años, tantos discos, tanta música, no quedarte con lo propio y seguir ahí como buceando, y que se nota mucho que tuviste también esa escuela, además de toda esta que contás que yo no la conocía, de escuchar todo, porque en tu música se escucha, bueno, todo lo que contaste del folclore latinoamericano resta, pero después te tenés que haber devorado el rock nacional, el internacional, el pop. Me imagino yo que otras cosas más tipo Nirvana o grunge, o como se nota que está todo. Eso más en los 90. Claro. Sí. Sí, son todos maestros para mí, por eso también les tengo tanto respeto, tanto amor, tanto cariño. Aparte yo cada vez que me invitan así
músicos que admiro, maestros, nada, para mí, imagínate, yo soy de Viedma, del sur, y claro, yo tenía esos afiches pegados en el mueble de mi habitación, ¿viste? De ellos. Claro. Entonces, de repente, que me inviten a cantar o a tocar o a grabar algo con ellos, o que vengan a mis discos a grabar canciones mías, yo creo que ese es el mayor premio que he tenido hasta el día de hoy, ¿viste? Que pueda dialogar con ellos, que pueda ser amigo de algunos y juntarnos a cenar, a comer, a charlar, a compartir y a aprender, sobre todo, siempre aprendiendo. Es lo que más disfruto de la música. Qué lindo. Bueno, escúchame, trajiste, como siempre le pedimos a los invitados, algunas canciones en particular que o te marcaron o te atraviesan por algo. Una que trajiste es Raíz, sí, de Gustavo Cerati. Te quiero preguntar por qué y podemos tocar un poco, así también, además de charlar, tocamos un poquito de música, que sería lindo. Y bueno, Gustavo Cerati para mí es, bueno, también otro ídolo total. No creo que diga nada nuevo, digamos, de él, porque también otro, yo le digo tíos, ¿viste? Porque ellos ya son tíos, claro, ¿viste? Son tan parte de lo cotidiano de mi infancia y de mi adolescencia, sobre todo Soda Stereo, ¿no? Y él solista, y nada, era, ¿viste? Un superhéroe. Claro, claro. Pero a la vez esta canción que elegiste, Raíz, sí, también tiene una particularidad que es que tiene como una clave, medio como una clave de Brasil, ¿no? Y que tiene una cosa así también entre acústica o folclórica, sí, en cierta manera, y sí, electrónica, como que no trajiste tampoco un tema de sí, Soda súper... Cuando salió Bocanada, nada, me rompió la cabeza y fue uno de los discos que yo atesoro y es uno de mis discos favoritos del rock argentino, ¿no? Para mí Bocanada, sí, es como... yo a otra persona de otro país le mostraría Bocanada, como ejemplo, ¿no? Claro. De algo que hacemos nosotros. Y me pareció eso, que también por ahí el hecho de la influencia conmigo es que usó la electrónica como nadie. Me parece que es uno de los mejores que usó la electrónica junto con las canciones, y la textura de la electrónica la usó, a mí es una, ¿viste? De las cosas que más me gustan, de cómo usa la electrónica y la usó en sus discos. Y en este caso esta canción, sobre todo la letra me parece también bastante folclórica también. Claro, eso lo de no perder, que para mí se aplica un montón a tus discos, que es que la electrónica no sea un elemento que enfríe la expresión, ¿no? Uh-huh. Como que uno siente como el calor de la expresión primero en la letra, en el mensaje de la canción, también en los elementos que son más acústicos o que hacen, como que completan la estética, uh-huh, y que viste, como que la electrónica a veces tiende como un poquito, según cómo se usa, alejarte un poquito, ¿no? Enfriar la expresión, o en el pop, que puede ser algo buscado y es espectacular, pero siento como que acá está siempre algo vivo, sobre todo en ese disco Bocanada y en tus discos también. ¿Querés tocar un poquito también o no? ¿Te animás? ¿Aunque sea de estrofa? ¿O yo te voy a acompañar? Hacelo vos y yo te... A ver. Bajo relieves, nave tierra, sigo tu voz, bailo brotado de ilusión, un sueño tibio para los dos. ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Y si te abrazo es para sentir. Qué belleza, ¿no? La letra son esos temas que... Es lo que vos decías, como que la letra te atraviesa. Sí, esa ¿qué otra cosa es un árbol más que libertad? Me parece preciosa. Sí. Y tiene algo, ¿viste? De folclore la letra. No sé por qué se me va para ese lugar, pero... bueno, se llama Raíz, ¿no?
Bueno, eso estaba pensando, es re loco, mirá. Trajiste las canciones que trajiste, sí, los títulos son para el consultorio del doctor. Raíz del mismo barro, que ahora quiero que me cuentes de León Gieco, que hablamos de Ushuaia La Quiaca, pero trajiste un tema bastante más actual en su discografía, ¿no? Este tema, me parece, no me acuerdo de qué año es. ¿Del mismo barro? Sí. Del mismo barro es un disco que se llama Mensajes del Alma, de León. Ah, Mensajes del Alma, sí, totalmente. Que para mí hermoso. Es también otro disco hermoso. Así, top 10. Sí. Y sí. Me encanta ese disco, me encanta. Y lo escuché muchísimo también. Y la canción, pensaba que no hablamos, pero lo podemos charlar, porque esta canción habla de alguien que llega a la capital. Claro. Y es muy hermoso eso, que lo presenta como algo muy mágico. Después no sé cómo habrá sido después, lo sabrán ustedes que llegaron, yo ya nací acá. Pero ¿qué sentís que te identifica eso? ¿Qué te pasó a vos cuando viniste a vivir a Buenos Aires? ¿Cómo te pega esta canción? ¿Por dónde también te llega por eso? Me imagino. Sí, esta canción me llega por eso también, por la letra que ahora la vamos a cantar y lo que dice es hermosísimo. Y no sé, siempre cuando la canto me emociona muchísimo porque eso que vos decís, ¿no? Me hace acordar cuando yo vine para acá, que yo llegué en el año 2001. O sea, un año donde se iban helicópteros, donde las esquinas sonaba a lata y a ollas, y a nada. Y ahí llegué a Retiro, con mi bolsito. Qué locura. Y nada, fue, bueno, muy, ¿cómo decirte? Muy escalofriante, ¿viste? Sería la palabra, porque... Nada, también con mucho temor, mucho miedo, porque bueno, venir a una ciudad tan grande, con tanta gente, edificios, alturas, ventanas, ruido, motores, colectivos, todo eso allá en Viedma no es tan así, ¿no? Un poco te había inspirado también. Después vamos a hablar, bueno, pero por supuesto digo, que sí. tu cosa también a veces de... un poco más saturada, de collage, de cosas más urbanas también que tenés, o usar sampleos o cosas que yo lo asocio un poco también con el color de la ciudad. Bueno, claro, toda la parte quizás más electrónica o las cosas más electrónicas tienen mucho que ver con lo urbano. O sea, las bocinas, los ruidos de los autos, todo eso son parte también de haberla... ¿cómo decirte? Agarrado eso y transformarlo en sonidos y en música, ¿no? En vez de bajonearme, fue una transformación para usarla a favor. Qué bueno, transformar el 2001, ese es un mérito, es un mérito artístico enorme, yo no lo sabía eso. Bueno, ¿querés cantarle un poquito? Dale. Yo te acompaño, estoy Dale. haciendo de... Cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Los almendros saludaban al último gran verano. Lamentaban no hacer más sombra a unos gatos naufragando. Parecíamos esperanzas caminando. ¿Dónde quedó esa canción? Quizás adentro del corazón. Qué divina canción. Sí, Del ese mismo barro. estribillo, León Gieco. qué lindo ese estribillo. Aparte, ¿de qué no?
como medio, ¿no? Como que se abre, pero como muy extendido el acorde. Y de Gurevich también es. Muchas canciones de Gieco las compusieron juntos con Gurevich. Claro, es como su mano derecha, ¿viste? Sí. Y también no quiero dejar de nombrarlo a él también. Sí, obvio. Que él también hizo toda la armonía y todo. Claro, la armonía, sí. Es re linda porque te iba a decir eso, la armonía. De hecho, arranca ahí. Claro. Muy Charlie también, ¿no? ¡Puf! Medio en la vereda del sol, tiene algo. A mí me sorprendió. Y también esa Melo, que de repente la toqué bien y de repente no tanto, pero es hermosa. Hay algo que es muy lindo cuando yo siento que la armonía no es como viste, el acorde, que vos ni que hablar, que después cuando nos metamos más en tu música lo podemos charlar, pero que siempre es como que hay un diseño. Yo sentía cuando escuchaba como si hubiera un montón de música escrita, que después quiero que me cuentes, pero me refiero a música escrita por un bajo que tiene su diseño y su melodía, una armonía que está presentada, pero donde, como en este caso, hay roles, hay instrumentos, digamos, desarrollándose un poco más a la manera de... Eso, a la manera de la música escrita. Después me contarás si escrita o no escrita. Pero después trajiste otra influencia que es Cadáver Exquisito de Fito. Sí, me encanta esa canción. ¿Y por qué? ¿Qué te genera? Bueno, desde ya Fito Páez también, otro ídolo así, maestro, que tuve también de Gustavo Cerati no tuve la suerte de conocerlo, pero de Fito sí. Y tuve una cercanía, sí, somos, no sé, no diría amigos, pero sí conocidos y muy buena energía cada vez que nos vemos. Y ha participado en discos míos y me ha dado una mano bastante grande. Incluso uno de mis discos, él me prestó su estudio, lo grabamos en 4 días y me lo prestó directamente. O sea que qué mejor padrino que él. Y lo conocí gracias a Liliana Herrero también. Gracias a ella conocí a Fito. Y nada, haberlo conocido también fue algo impresionante porque, bueno, yo lo escuchaba también de chico. ¿Quién no lo escuchó de chico igual a Fito, no? Pero, bueno, también uno de mis grandes referentes y influencia muy grande en mis canciones. Y también Fito tiene esa cosa también de unir el folclore, ¿viste?, latinoamericano o el folclore argentino en sus canciones, ¿viste? Hay un montón de canciones de él que tienen ritmos o aires folclóricos. Sí, un montonazo. Y eso también fue como uno de mis pilares, ¿viste? De decir, se puede, ¿viste?, mezclar rock con folclore y con instrumentos folclóricos, etcétera, ¿no? Y ahí también hay mucho de lo electrónico también, ¿no? Yo creo que la influencia de Tweety o toda la primera época donde Tweety González también estaba muy presente, yo creo que le dio algo muy especial porque justo hablando de enfriar y de no enfriar, como un balance exacto me parece entre canciones que son tan sentidas y tan profundas y también, viste, que escuchándose giros y de repente que tenga un sonido más sintetizado o que cambie el tambor o que use otra cosa que te llama la atención, como un poco casi como rompiendo, como yendo un poquito a contramano donde por ahí el tema, si vos lo pensás más crudo o desnudo, tal vez iría. Sí, yo creo que ahí la mano de Tweety fue fundamental también en toda esa etapa. Yo soy muy amigo de Tweety también, Tweety González, productor del carajo. Y bueno, él me cuenta todo el trasfondo y todo lo debajo de eso, y sí, él era muy, muy de jugueterías y de juguetes, y eso, quieras o no, se lo metió a Fito, ¿viste? Y, sí. Bueno, y la máquina esa de ritmo. dupla, claro, esa dupla fue como, de ahí salió Girus y toda la cosa, ¿no? Sí. ¿Cantamos un poquito? Sí, Cadáver claro. Exquisito. A ver si me sale. ¿Y a mí? No es a vos Es solo. difícil No es a vos solo. Dale. Comienza el día y una luz sentimental nos envuelve, vuelve, se va. La fabulosa sinfonía universal nos envuelve, vuelve, se va. Dando
cuando pasó lo que pasó, hablándome al espejo solo. Vengo de un barrio tan mezquino y criminal, quizás te queme, quizá. Vengo de un barrio siempre a punto de estallar, quizás te queme, quizá. Si de nada sirve vivir, buscas algo por qué morir. El tiempo me ha enseñado a mirar y a veces me ha enseñado a callar. Mas ¿dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo solo. Qué locura, ¿no? Veo tango también, ¿no? Tiene mucho de tango. Y tiene la historia esa que contó siempre Fito, de que tiene toda la bajada. Sí, eso. Y después tiene ¿te acordás la otra parte? ¿Querés que toquemos un poquito de la gran otra subida? A ver, ¿te acordás? A ver si me sale. ¿De dónde es? ¿De A qué ver. parte? Y la parte antes de la piedra filosofal. Bien, la piedra filosofal, que habrá sido esa subida, ¿no? ¿O estoy diciendo mal? La estupidez del Ahí, nunca después de pudo eso. y nunca podrá Sí. arrebatar la sensualidad. Ahí va. Busco mi piedra filosofal en los 7 locos en el mar, en el cadáver exquisito no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio tener que pensar. Preferiría tu sonrisa, toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar. Que no cambie para no cambiar jamás. Todo es imperfecto, amor y odio, Qué lindo. Qué belleza. Siempre aparece Fito en estos programas. Un pulmotor. Sí, ¿no? Hay un momento ahí donde tenía la letra... para mí tenía una cosa de oxígeno en la espalda. Sí, puede ser, ¿no? Sí, tremendo. A veces los temas son súper exigentes. Sí, sí. Y medio, viste que medio trabalenguas también, ¿no? Es como, Sí, sí. Y es es increíble. impresionante, es impresionante. Cómo cuando uno se mete... Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo tuyo y puedo decir lo mismo que todos estos grandes maestros, que cuando uno se mete un poquito más, es hermoso cuando algo uno lo recibe simple, es decir, lo recibe simple, lo recibe fluido, lo puede habitar, lo puede como vivir con naturalidad, y después cuando empezás a mirar un poco más decís, cuánta data que hay acá. Es impresionante, sí. Yo te voy a decir, te voy a imaginar un tema de Lisandro. Yo cuando en algún momento, cuando alguien me habló de vos, cuando recién empezabas y todo, no me acuerdo, capaz fue Andrés Mayo, capaz fue el propio Tweety o alguien. No, Lisandro es impresionante, boludo, tiene todo en la cabeza, o sea, viene con un tema y tiene como todo en la cabeza, y yo, digamos, se destaca mucho eso, por eso pensaba en estos procesos donde por ahí intervienen mucho los productores, en estas duplas que hablábamos, o cosas donde por ahí el artista está más parado en la canción como más cruda, más desnuda, y alguien lo ayuda a encontrar el lenguaje, lo ayuda a encontrar la estética de ese momento, y vos es como que siempre tuviste como el combo, y yo pienso una canción de Lisandro y el ritmo siempre tiene alguna clave rítmica. No hay un ritmo cuadrado. Siempre hay por detrás algo que sí, que un poco viene, los folclores de todo el mundo tienen siempre alguna clave rítmica o algo que no es como el beat puro que puede tener, no sé, el rock o el pop como más derecho. Después, bajo diseñado que hablábamos antes, Sí. después por ahí tocaremos. ¿No? Como toda la cosa del diseño. Después las armonías repartidas. Todo el elemento tímbrico que yo cada vez que voy a escuchar, si voy a escuchar un tema tuyo, siempre va a haber algo que tímbricamente me va a sorprender. Como que no va a ser
el sonido que más referencio concretamente con eso. Creo que en tus discos también tampoco es muy común que rellenes toda la armonía con algo, como que vos que sos un gran guitarrista te pongas como a llenarlo. Entonces también ese juego de lo lleno, lo vacío, lo electrónico, lo acústico. Contanos un poco porque la verdad es que es lo que te digo, por ahí mucha gente que te escucha lo escucha como algo muy simple, así como como nosotros escuchamos a Charly Baffitt y decimos, nos suena y lo vivimos cuando lo escuchamos como algo re simple. Y es un mundo bastante complejo y que aparentemente vos lo tenías muy en mente casi desde el primer disco, ¿no? Sí, en realidad ese arranco por cómo empezó a hacer, o sea, cómo yo al principio empecé a tocar la guitarra criolla, por ejemplo, antigua Casa Núñez, ¿no? Pero también era una necesidad de, cuando escuchaba discos de otros, yo decía, pero mi canción no suena como eso, ¿viste? Le falta la batería, le falta el bajo, ¿no? Era como que la canción la hacía, pero me quedaba como despojada. Y recuerdo que lo primero que hice para poder intentar llegar o aprender un poco sobre producción y sobre el desarrollo de una producción y de los discos fue comprarme una portaestudio de cassette. Qué bueno. Y entonces, que me la regaló mi abuelo. ¿De cuántos canales? De 4. De 4. Mi abuelo me dijo, mirá, fue así, porque mi abuelo me dijo, terminé 5º año, y mi abuelo paterno me dijo, Lisandro, te quiero regalar algo porque terminaste 5º año. Era como el premio del abuelo, ¿no? De haber terminado los estudios sin repetir, sin llevarse... Bueno, me llevé materias, pero no repetí. Y me dice, ¿te vas de viaje de fin de curso? ¿Viste? De egresado. Sí. Todos mis compañeros iban a Camboriú en esa época. ¿Ya? Sí, a Brasil. Claro, porque nosotros los de Viedma no estamos acostumbrados a ir a Bariloche. Para nosotros Bariloche es como... Bariloche está ahí, claro. Sí, no era tan sorpresa. Claro. Siempre alguno iba, ¿viste? A Bariloche. En Río Negro también, ¿no? Que el otro día escuché a alguien que dijo que era Neuquén. Casi me muero. Y bueno, nada, mi abuelo me dice, ¿te querés ir de viaje egresado? Yo te pago el viaje, ¿no? Viste que me acuerdo que juntábamos guita vendíamos tortas, empanadas, viste, para juntar. Sí, toda esa movida. La rifa para juntar. Sigue existiendo. Bueno, sí. todo eso. Y yo, como no sabía que no iba a ir, porque mi viejo no tenía un mango y no me parecía un buen regalo o un gesto. Y mi abuelo no, para mi abuelo era como una genialidad que haya terminado 5º año. Y bueno, nada, en vez de usar, le dije, no, prefiero que me regales una portaestudio. Escuchame, En vez del ¿podés viaje. contar que es una portaestudio? Porque te juro que está lleno de gente que va a ver que no sabe lo que es. Bueno, una portaestudio es como una consola de sonido, cuadradita, que lleva un cassette, y bueno, tiene los muy parecido a una consola de sonido, o de DJ, y bueno, en esos 4 canales vos te podés grabar 4 veces y 8, como que lo podés hacer de nuevo y grabarte 8. Entonces el cassette se usa en otra velocidad, que no es la misma que poner un cassette en un radiograbador o en un grabador. Y bueno, empezás a grabarte y a lupearte y a eso, generar como clones tuyos, ¿no? Claro, que ese, para explicarlo a los que no lo conocieron, era la posibilidad tecnológica del momento, Exactamente, previo a una compu, Bueno, previo por a eso- otras cosas donde uno pueda grabar un bajo, después Claro. grabar una guitarra, después grabar un teclado, después grabar la Bueno, voz y poder empezar la- a sobregrabar, a sobreponer sonidos Exacto. en una grabación. La misma palabra, un estudio portátil, ¿no? Claro, un estudio Sí, portátil. el Exacto, portaestudio. el portaestudio. Que Entonces, lo genial sí es que en ese momento acceder a un estudio por ahí era algo súper difícil eso, rarísimo. No era como ahora que tenés las compus y que hay todo ahí, ¿no? Antes era... Entonces, bueno, nada, preferí comprarme ese juguete y quedarme todo el verano... Uy, te imagino, qué peligro. Sí, todo el verano, primero con el manual, aprendiendo a usarlo, y después grabándome. Entonces, me acuerdo que lo primero que tenía era un micrófono Shure, normal, el 58, y bueno, empezaba grabándome voces y haciendo coros.
O sea, eso era lo primero. Entonces sonaba como tipo todo coral, toda armonía coral. Ah, mirá qué bueno. Que lo Porque usas un montón también en tu música. Sí. Tu voz como instrumento Sí, también. Siempre sí. fue un sello también, ¿no? No solo el cantante, que además está muy Sí, bueno me encanta porque hacer armonías de voces. hacer armonías Sí. o despegar con voces que aparecen de otras maneras, procesadas, ¿no? Como que jugás mucho con tu voz independientemente de la letra y de cantar la voz Sí, principal. sí. En casi todos los discos hay coros y tienen un protagonismo muy grande. A mí me gustan mucho los coros y la música coral a lo Serú Girán, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y empecé con el micrófono porque tenía la criolla, que medio que la grababa así, no tenían con muchas cosas enchufables, ¿no? Claro. Porque incluso mi viejo, al ser folclorista, era todo medio madera, tipo el legüero, la quena, no se enchufaba nada, ¿viste? Yo decía, quiero algo para enchufar, ¿viste? Claro. Así que bueno, arranqué con eso y después, bueno, mi viejo se compró un teclado y usaba los ritmitos del teclado. Ah, está bueno Y eso. bueno, nada, y ahí empecé a jugar. Y nada, volviendo un poco a tu pregunta o a la temática que estábamos hablando, yo quería un poco sonar ya grande, ¿viste? No así desnudo, ¿viste? Era como Claro. el fin era que tenga una batería, que tenga un bajo, que tenga una armonía. Las armonías se las hacía con la voz, ya te digo, a las canciones, porque tampoco sabía tantos acordes en la guitarra, era bastante precario en ese momento, y utilizaba la voz como instrumento también, y entonces rellenaba mucho con la voz. Entonces mis primeros demos ya tenían, no estaban tan desolados, ¿viste? Ya tenían como una sonoridad más grande. Y a la hora de grabar ya sabía más o menos lo que quería, llevaba maquetas, siempre llevo maquetas, soy muy maquetero. Claro. Muy arquitecto del disco antes de hacerlo, la obra. Y nada, hago los planos primero, ¿viste? Claro. Todo, que no se caiga el techo, que todo, ¿viste? El cimiento. Bueno, todas esas cosas soy muy... Creo que en esa parte es la parte como más obsesiva mía, quizás. Ya después me dejo jugar, pero soy bastante de armar el plano y Claro. ir ya con algo resuelto al estudio o donde vaya a grabar. Claro, no es muy lindo porque en este programa, bueno, en el mejor de los casos como este, que es hermoso, se va como armando un rompecabezas, analizando cosas que para mí son nuevas, creo que para muchos que lo vean también, en que va sumando las capas del Sí. niño jugando con todos los instrumentos desplegados en el living, también con la libertad creativa que claramente tuviste, todo lo del folclore y de golpe ese verano que debe haber sido tremendo, no me puedo imaginar, o sea, me puedo imaginar un poco encerrado con una portaestudio y también ¿Vos sabés que esa posibilidad, porque por ahí en ese momento no era... Yo empecé con 2 caseteras, pero 2 caseteras, o sea, y no sabés lo que era, hay un cassette que quedó eso, en una casetera grababa eso, el, Sí, ritmo claro. el ritmo del teclado, en otra grababa, después ponía play en una, rec en la otra, tocaba un bajo, rec en y que imagínate la cuarta grabación de una casetera a la otra, que era un desastre. Mirá, y te cuento una que es como... que en ese verano, bueno, en mi casa se duerme la siesta, ¿viste? En Viedma. Y cuando se duerme la siesta tiene que haber mucho silencio. No silencio, mucho. O sea, extremo, ¿no? Tipo, se almuerza, sobremesa, todo bien. Ahí gritos y música al palo, todo. Y tipo 2 de la tarde se empieza a bajar todo, se va uno a acostar, se va el otro. Van quedando cada vez menos en la mesa. Entonces yo, para no hacer ruido en mi casa, digamos, en la casa, me armé una carpa en el patio, donde tiré un alargue desde la cocina al patio, y ese era mi estudio. O sea, mi estudio carpa, y ahí tenía la portaestudio y todo, y yo me quedaba ahí en la carpita. El beduino, Lisandro el beduino, Sí, o sea, sí, directamente. me imagino a mis viejos diciendo, no sé si venía algún amigo, diciendo, ay, ya, está atrás el loco, ¿viste? Está en el fondo, en el patio, en la carpa. Y mis amigos, tipo, ¿qué hacen? ¿Una carpa? Claro. Y nada, y me grababa ahí, me quedaba horas y horas y horas adentro de una carpa grabando cosas. Qué groso. Sí. Ahora estarían conectados jugando en red con... ¿No? Estaría jugando en red. Puede ser. Pero yo no, para no hacer ruido, en realidad era. ¿viste? Claro. Escúchame, y hay algo muy hermoso que también cuando armaba las columnas, a veces recorriendo toda la obra de un artista, me gusta mucho ir al primer tema del primer disco. Siempre voy, y en este caso lo loco es que vos lo mencionaste como uno de los temas
obviamente como que puede contar tu historia, pero es raro también que vos en un primer tema de un primer disco puedas encontrar algo que al día de hoy vos sientas que te define y un poco que todos sentimos que te define por un montón de cosas de estas que veníamos charlando, de cómo están jugadas ahí entre, yo siento algo de ¿no? Algo de la milonga en los acordes. Estamos hablando de Tu Nombre y el Mío por las dudas, para los desprevenidos. Esa cosa, después, todo lo que hablamos de lo electrónico, con lo acústico, de algo que tiene algo de folclórico, ni que hablar que tiene un estribillo que es más folclórico, que podría ser más andino, si querés. Sí, un poco un guayno. Como un guayno. Chaya. Con guiño a eso y todo aire, ¿no? Nada que... Todo, digamos, son aires a eso, ¿no? Son aires, claro. Sí, nunca me atreví a hacer folclore, ¿viste? Le tengo tanto respeto como al flamenco, como al tango. Son, viste, estilos que yo, viste, como que los respeto, tipo... Claro. Como que los querés dejar puros, que sean puros como un poco a veces son, sin meterte tanto. Pero encontrás un poco... A la vez no soy purista, ¿no? Viste que el purismo no me lo banco tampoco, pero sí... prefiero escuchar a Raúl Carnota, ¿viste? Claro, claro, si ya lo hizo alguien, ¿para qué? Claro, es como, me pongo un discazo de él y listo. Y ya increíble. me quedo bueno, ahí tranquilo. lo que hay también de que se puede mencionar, para los que por ahí no escucharon tanto Carnota, también es esa influencia de acordes un poco más elaborados, ¿no? Como de una búsqueda que en lo armónico, bluseros, ¿no? hasta bluseros, hasta yaceros, que era algo como de donde el folclore también se empezó a abrir otras cosas, y acá hay acordes que pasa mucho también cuando antes mencionaba rasgos por ahí de tu obra, también en los acordes no suelen ser muy convencionales, ya empezar un tema, ya, ¿no? Como por ahí cierta influencia de Luis Spinetta, que tampoco lo mencionábamos por ahí, o de otros artistas, o del jazz, o de... Bueno, que tocamos un poco. Sí, claro. ¿Querés? Sí. Ahora sí toca. Sí, ahora toca. No me dejes me lo sé. toda la responsabilidad. Este te la sabes, bueno, es bueno. Por suerte me lo sé todavía. Una vez le pregunté acá a Lito Vitale, le digo, Lito, ¿te sabés la Melo? Y me dice, ¿y cómo le vas a saber? Sí es mi tema, pero imagínate con la cantidad de temas, uno no sabe si uno se sabe todas. La Melo de tal tema. Bueno, pero a Lito Vitale le tirás no sé, le tirás algo y te lo sacan 3 segundos, ¿viste? Bueno, a ver. Otro maestro también. Incluso, mira, hay una versión que está muy buena que hicimos con Baglietto y Vitale de este tema. En el Luna Park. En el Luna Park. Qué lindo. Quedó hermosa, sí. Piano y las dos voces de ustedes. Sí, con Baglietto. Mirá qué lindo. Fue hermoso ese momento en el Luna Park, me acuerdo. ¿Vamos? Sí. Calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Qué hipnótico, qué lindo que es. ¿Y cómo lográs? Bueno, acá hay mucha data, que por ahí, inclusive cuando hablábamos de los bajos, yo no sé bien cómo nacen vos, pero estas cosas... Y sí, la bajada, ¿no? Claro. Totalmente. Divina. Claro, como que no está nada librado al azar. Sí, y vos lo tocás también, una cosa, vos en general, como que creo que tus temas los tocás como siempre igual, ¿no? Generalmente tenés un diseño en la guitarra también, como muy definido, no es que los... Sí, soy como un guitarrista bastante... Yo me considero como un guitarrista bajista, ¿viste? Claro. No soy tan tipo... Claro. Soy más tipo... ¿Viste? El grave. Claro. Que tiene que... ¿viste? El grave para mí es como... no sé...
¿Ves? El grave está. No es que hago... Claro. Sino que hago... No, y tocás el bajo vos. Claro, pero por ejemplo, sí. Claro. Claro, pero Tocás podría toda la ser... Claro. Sí. Y me gusta... Qué bueno. Sí, tengo en la... Pero fue medio como natural eso de hacer los bajos a la misma vez que el acorde, ¿viste? Es como... Claro. Le doy mucha claro. bola a esas dos facetas de este instrumento, maravilloso. Es que es hermoso, pero también igual lo haces convivir muy lindo en los discos, porque también eso, a veces, digamos, cuando están esos graves, a veces puede ser medio incómodo con el bajo o con otra, no como invadir frecuencias Claro, que a veces el bueno, guitarrista sí. no quiere y sin embargo en los discos como que suena espectacular cómo Sí, está sí. eso metido en el Sí, resto del universo. Está como buscado el lugar para cada instrumento, ¿no? Las frecuencias para cada instrumento, en eso le doy mucha bola, por eso te decía lo de hacer los planos antes, ¿viste? Y Claro, y de esos planos, mira, porque ya nos quedamos con el folclore, nos quedamos con esa raíz creativa, nos quedamos con la Porta Estudio empezando a buscar, pero más con tu voz y todo. ¿Y dónde viene todo? Porque evidentemente sos alto nerd de lo tímbrico, o sea, tiene que haber una época donde te hayas metido fuerte en las máquinas de ritmos, en lo electrónico, en los sintetizadores, en bucear en todo eso. ¿Cuándo fue, o lo fuiste haciendo en el estudio, también lo fuiste haciendo camino al andar? ¿Cómo viene toda esa cosa de Lisandro que yo te digo que pongo un tema y sé que va a haber un timbre que me va a sorprender? No va a ser el tecladito, la guitarra, el pianito y no sé qué. Va a haber algo que está elegido por algo y que le da identidad. O sea, el timbre como identidad de una canción es algo muy hermoso y como te digo, no es tan común que lo tenga el propio artista como algo integral, sino que a veces es más común que intervengan otras manos, digamos, otros oídos para darle forma. ¿De dónde vino toda esa investigación? Sí, bueno, a mí siempre me gustó la electrónica, desde chico también, hablando de los 90, que todo el mundo, por ahí todo el mundo, y yo me estoy incluido en eso, que casi siempre hablamos del grunge y del rock, pero también en esa época había una movida electrónica en los 90 que era tremenda. ¿Y qué escuchabas? Y ahí estaba Massive Attack, Portishead. Teardrop, ¿qué tenías? Claro, toda esa Morshiva. Claro. Había cosas electrónicas muy... Sí. Fatboy Slim. Terrible. It's fucking in the heaven. Claro, todo eso era como... A mí me encantaba, qué sé yo. Y después también la utilización de los samplers, ¿no? Que también me encanta usar samplers de cosas. Y nada, y eso a la vez estaba Pearl Jam, y estaba Nirvana, estaba Soundgarden, ¿no? O sea, pero bueno, también estaba esa parte así oscura y Massive Attack es una banda para mí impresionante en cuanto al uso de la electrónica. Depeche Mode también me encanta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la canción y la electrónica, ¿viste? Por ahí no me aburre un poco por ahí la electrónica más para bailar y punchi, ¿viste? Sí, porque está más atomizada sí, la música, me gusta y más menos elementos. Claro, pero dentro de la electrónica hay mucha variedad. Claro, no claro. Es como cualquier otro tipo de música, ¿no? Hay mucha variedad. Está el ambient, está, ¿no? Sí. Cantado o no cantado, etc. Café del Mar, ¿te acordás? Claro, Esa época. Café del Mar, el las chill out, la colecciones. época que apareció el chill out. Sí, hermoso. Escúchame, y vos, hablamos de la Porta Estudio, pero en el camino, porque hoy todos dan por sentado que es una computadora, que lo haces en tu casa, Sí. todo eso que decíamos, ¿qué hubo en el camino? ¿Tuviste un sample en algún momento? ¿Tuviste sintes, cosas sí, que...? En el camino hubo un amigo que me prestó una computadora portátil Ah, mirá. que no la usaba y me dijo, la tenés que tener vos. Y yo le dije, amigo? Sí. Pasame después el Porque contacto. él no la usaba y mi amigo Peter Ehrlich, que le mando un abrazo. Y él me dijo, usala vos que le vas a dar más. Ah, y aparte tiene unos programitas ahí de música instalados que me lo instalaron a mí, pero yo no tengo ni idea cómo se usa. ¿Ok? Otro veranito, Lisandro, otro verano. Me armé otra vez la carpa. Verano y otoño, armaste la carpa y hiciste verano, otoño, primavera, verano. Una carpa colección primavera-verano. Una carpa en un monoambiente en Buenos Aires. Y no, ahí también me puse a estudiar esos programas. Hay un programa que lo sigo utilizando al día de hoy que se llama Reason. Claro, el Reason. Y sigo utilizándolo. Y bueno, y ahí me puse también nerd. Y de ahí salieron todas las bases de mi primer disco Azules Turquesas. Y ahí no paré de hacer todas las maquetas en
en computadora. Después me compré una mía y se la devolví a mi amigo. Pero bueno, cada vez me fui como comprando más cosas gracias a que la música me empezó a ir mejor. Y cada vez que me iba mejor, algún instrumento me iba comprando, o maquinita, o... Entonces, bueno, fue creciendo eso también, ¿no? Qué bueno. Bueno, dijiste también de una canción tuya que a mí me encanta, que se llama Pozo, que es una canción que me parece como también un rasgo tuyo, diría una canción ingeniosa, en el sentido de que con algo simple, sin muchos acordes, sí. Hay un juego también del bajo y de las inversiones de los acordes y de todo lo que va pasando como rítmicamente, como todo un tuco, que a mí me encanta porque creo que la composición de por sí es medio como componer un cuadro, como digamos, poner elementos en un espacio, y cuando se dan balances tan lindos donde por ahí un elemento que serían la cantidad de acordes está como más, como decirte, relajado, menos sobrecargado, le da lugar a tantas otras cosas, como que siento que hay un balance muy lindo que tenés a veces entre armonías que son más complejas o que tienen más cantidad de acordes, y un tema como este, que es un tema que podría ser un tema re simple en la guitarra, y que el vuelo, por tener el espacio, se lo dan otras cosas. ¿Cómo nació la canción? ¿De dónde viene? O también el mensaje, un poco también la letra, que no estamos hablando mucho de tus letras, que es algo también sí, muy fuerte. Pozo es de un disco que se llama Mundo Anfibio, y tiene mucho que ver con el nacimiento de mi hija, Azul. O sea, Mundo Anfibio porque mi hija estaba en la panza y me comí todo un viaje en ese sentido del ser humano. Todos salimos del agua, ¿no? Hermosa tapa también. Claro. Hermosa tapa del disco. Mundo acuático. Y nada, la estaba esperando con mucha ansiedad y amor. Y qué sé yo, un poco la idea de ese disco fue contarle un poco el mundo donde iba a venir, ¿viste? Como que si ella en algún momento necesita alguna instrucción o algo, lo tenga en el disco, ¿no? Como una especie de una receta, ¿no? El capeluz. Vos tuviste el capeluz en otra cosa y le dejaste sin querer. El capeluz Aristimuño, lindo inconscientemente manual, le hice un disco medio de receta, sí. Y bueno, Pozo es una canción que habla sobre que al sentirse muy triste y muy, muy solo en un pozo, nada, tener esperanzas y poder salir de ahí. Y yo le explicaba que como la tierra es redonda, vos haces un pozo, pero salís del otro lado, ¿viste? Entonces es como, nunca hay pozo. Claro, siempre puede haber una salida. Si seguís escarbando, salís del otro lado. Profundizando el pozo, claro. Qué lindo. Bueno, ¿la tocamos un poco? Sí, dale. Creí desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. El cielo se partía en trozos, colgaba en las tranqueras, dejando ver las nubes bajo el sur. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso,
Qué hipnótico, ¿no? Tiene algo siempre de trance tu música. Y me parece que es muy lindo también como a veces en esa cosa rítmica, que para mí es como un poco tu folclore. Yo venía escuchando tus discos, viste, desde el principio y seguía escuchando. Ujú. Y se nota mucho esto muy lindo que vos decías de no le entrás a un folclore, no le entrás a No, una milonga. Y claro. fuiste encontrando tu folclore, me parece, ¿no? Como tu forma de transitar lo rítmico como una cosa súper importante y que te lleva, y también, más allá de una versión que podemos hacer acá nosotros, escuchando tus discos, lo más lleno, lo más vacío, los espacios, las dimensiones de la música, que es algo hermoso, ¿no? Como se van llevando. Bueno, no sé qué decirte. Hermosa canción. Me quedo así un poco también tocando. Muchas gracias. No, de hecho, nunca tocamos juntos. No, No, creo que no. nunca habíamos tocado. Ujú. Bueno, estoy intentando estar a la altura. Sí, claro que Pero sí que me encantan las canciones. Bueno, escúchame. Y tenemos varias cosas por hacer antes de cerrar y despedirnos. Ok. Una es que te vamos a regalar un vino. Ok. Que nos trajeron, que si quieren te lo vamos a entregar, que lo manda Aldos, pero que es un vino muy especial el que nos mandan, no es cualquier vino, porque es el vino Tutú, que es el disco de Miles Davis, Ujú. que hizo en los 80, y que lo hace homenajeando a Desmond Tutu, que fue un clérigo que defendió muchos los derechos de los negros. Entonces es como un vino con trasfondo musical, Qué bueno. con trasfondo conceptual o social, y te lo vamos a dar ahora mismo. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, nada, para Gracias. que lo tengas y lo lleves. Y después, lo que tenemos que hacer es completar con todo lo que pasó hoy una playlist que es lo que llamamos la historia clínica del invitado. Ajá. Yo acá tengo Raíz, del mismo barrio, Cadáver Exquisito, Tu Nombre y el Mío, Pozo. No vamos a spoilear cuál vamos a tocar para cerrar. Yo me atreví a poner un par más que me atraviesan mucho a mí, como Canción de Amor, como Azúcar del Estero, también, que son un poco también clásicos Ujú. de tu obra, Para Vestirte Hoy. Traje de Dios me gusta mucho a mí. Ujú. Y bueno, me atreví a poner algunas. Si querés las saco, si me obligás las, No, las no, podemos sí, poner. sí, sí, ¿Y por qué más supuesto. pondrías de todo lo que charlamos hoy? ¿Qué algunas más pondrías en una playlist que vos digas, esta es mi historia clínica? ¿Qué podría completar esto para De mi contar tu repertorio. historia? O de tu historia, o de otros, o alguna tuya, la que vos quieras. Y yo pondría, haría como medio una mezclita. Pará, igual nombraste algunas cosas acá que alguna habría que poner. Por ejemplo, de Silvio, que nombraste a Silvio y a Pablo, ¿cuál pondrías Silvio, para...? Pablo Milanés me encanta. ¿Y cuál pondrías? ¿Se te ocurre alguna canción? O alguna que estén los dos, capaz. ¿De qué callada manera? Qué temón. Después de Silvio pondría esa. Escuchame, Chico Buarque también la cantó en portugués, este tema. Sí, 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 la Hermoso sabía. tema. Sí, es Como precioso. si fuese a primavera. Sí, Hermoso tema. De Silvio te iba a decir. ¿Y de Silvio cuál puede ser? Y de Silvio, por ejemplo, con Hermano Hormiga, que es un proyecto que tengo con Rally Barrio Nuevo, que es un proyecto de folclore, si se puede decir Sí. ahí. Hacemos una canción que se llama El Necio. Uf, de ¿querés Silvio. tocar un poquito? No me ¿Te la acordás? acuerdo, no me la acuerdo. Pero. Ni la letra me sé. Bueno, no importa. Sí. La evocamos, la Pero es evocamos. hermosa, Hermosa sí. canción. Sí, es Yo hermoso. me muero como viví. Claro. Como viví. No sé. Tiene todo un desarrollo. Sí, sí, Esa sí. parte del principio. Me acuerdo que es esto porque alguna vez lo saqué. ¿Viste esas cosas? Y después. No me acuerdo bien cómo es, pero como que juega con los colores, como con los modos. Yo me muero como viví. Yo sí, medio. Bueno, algo así. Hermosa canción. ¿Cuál Sí, más? preciosa. ¿Cuál más ponemos? El Necio ya la agrego. ¿Alguna más? ¿De esas y- épocas tipo más folclóricas o más adelante? Sí, no, por No ahí. nombramos a un artista hoy. ¿A quién? A Carlos Alberto García Moreno. Ah, A Charlie. A Charlie, bueno, No lo Charlie. nombramos en nada. Es impresionante. Y bueno. Sí, por supuesto, de Charlie, de Spinetta.
Y si tenés que poner una de Spinetta, ¿cuál pondrías? Si te viene así una a la mente ahora. Yo creo que Plegaria para un niño dormido. Uf. Sí. ¿Qué tema? De Charlie pondría una canción que se llama Kurosawa, Uy, buenísima. de La hija de la lágrima. Sí, de La hija de la lágrima. Qué gran disco ese. Digo, también. por decir a otras, viste, por ahí Sí, siempre sí. como que rezo por vos y todo. Está buenísimo Sí, eso, sí, ¿no? sí, Pero, sí. Fito ya dijimos. y yo pondría también, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay algo ¿Qué? que la gente por ahí se sorprende de, que por ahí no tiene nada que ver conmigo, pero tiene mucho que ver. Igual vos lo remarcaste hoy. Pero yo soy muy fan de Bob Marley. Mirá. Pero muy. Onda, tengo cuadros en casa, tengo toda la discografía en vinilo, tengo remeras de Bob Marley. Mirá. Y de adolescente, nada, me encanta. Es un tipo que... Pero, viste, es como... Bueno, me das el pie para la canción con la que quiero que cerremos. Y ahora ya que un poco lo vamos a spoilear. Y algo este de bajo. Marley... Sí. Sí. Esto. Me encanta tocar. Sí. Que yo te dije, tiene que tener una versión reggae. Sí. Escúchame, al que después de este programa hace la versión reggae, te la manda. Te manda la verdad que podría ser una linda versión. ¿Y cuál ponemos de Marley? ¿Qué canción? Puede ser... Concrete Jungle. Sí. Temazo. Sí, me gusta. Hermoso tema. Sí, Marley, bueno, todo me gusta también. de Sí, él. tremendo. soy También muy Marley, seguidor. hablando de eso de que hablábamos de lo simple y lo profundo, te empezás a meter Bueno, en nivel claro, de sí. interpretación, de producción, de todo, cómo suenan los discos. A mí es una música que me acompañó alucinante. mucho y me acompaña mucho Marley. O sea, cuando estoy medio bajoncito, me pongo un poco de Marley y instantáneamente se me cambia el humor. Es Qué como bueno, algo, sí, qué bueno. Es como medio terapéutico. Bueno, escúchame, estoy feliz de que hayas estado. Gracias. Dejamos una para el final, que porque se dio así, Dale. pero me hice cargo de Toulouse. Bueno. ¿Cuándo lo hiciste y de dónde viene? Aunque sea una Sí, una me hice mini cargo de Toulouse. historia. Está en el tercer disco mío. Sí. Que el tercer disco es en el año 2007, creo, ¿no? 2007. Bueno, mi primer disco 2004, ya tiene un montón de años, viste que Sí. no nos damos cuenta, pero hace 21 años que... Es una locura. Sí, que Y saqué... quiero decir algo, que el que contestó es Valen. Sí, Valentín, mi manager. López, que es tu manager y, Sí, y divino. también pasaron tantos años trabajando juntos. A Sí. mí eso también me genera mucha, no sé cómo decirte, mucha emoción en el mejor de los sentidos de poder haber encontrado en todo eso que vos decías, de tener claro tu oficio, de tener claro el profesionalismo y todo, un compañero Sí. y además en el que tampoco hablamos de que también tenés tu sello y que también cuando yo decía al principio, para redondear un poco también mi propia idea de la voz de una generación, porque vos un poco creciste también cuando creció el sello Los Años Luz, Sí. como que el camino de un artista independiente en ese momento y de poder haberlo también llevado a expandirlo, a tener tu sello, a tener otra cosa muy hermosa que tuviste, que es lo de música sin fines de lucro, Sí. que era, digamos, recibir Sigue música estando. y difundirla. Bueno, claro, por eso digo. Sí. Vale, yo digo que tuviste porque vengo pensando en los momentos cuando arrancaron, por esto mismo que hablamos, de que un poco yo todo lo viví en tiempo real. Y bueno, y también con Valen construir eso y sostenerlo y que crezca y tener un sello también es muy lindo. Y aparte, muy linda persona, que también está bueno eso, porque no encajaría mucho con el modelo del manager. Yo desde que lo conocí lo siento así, ¿viste? No es como el manager de ningún manual Capeluz. Bueno, estoy feliz de que hayas estado, te admiro mucho, Muchas me encanta gracias. tu música, me parece que es un tesoro también, una continuación de las mejores tradiciones de nuestra música, de nuestra cultura, que tenemos una historia tan rica, así que gracias por estar No, acá. por favor, un placer estar acá. Gracias. Y haber Bueno. compartido con vos. ¿Hacemos un poquito? Dale. Dale. Yo voy a tocar el bajo de Marley. Me hice cargo de tu luz, que desde
Qué grande. Gracias, Lisandro, por No, estar. por Un favor, placer. gracias a vos.